Ya estamos, ahora sí que sí, ahora ya no se puede. ¿Está bien? Sí, Pues te empiezo a contestar desde el principio. sí, desde el principio. Pues nada, las redes sociales han cambiado nuestra relación con los protagonistas y se han convertido también en un medio para informarnos nosotros. Han cambiado la relación con los protagonistas porque pues, cada vez, sobre todo el fútbol, es muy complicado que un entrenador, por lo menos de un equipo grande o medio grande, o un jugador de entrevistas. Las elecciones prácticamente lo único que queda un poco abierto. Pero aún así, sí, cuesta un poco. Sí, cuesta mucho. Y muchas veces el canal oficial es directamente Twitter, incluso servicios de prensa de clubes, o tal. Cuando te informan de algo por WhatsApp, en vez de mandarte un mensaje de WhatsApp directamente, te mandan el tweet o te mandan el link de la publicación suya. Entonces eso nos ha cambiado y también desvirtúa un poco la información que recibe la gente. Hay más canales y pues le cuesta más a la gente creérselo o distinguir entre qué es una información seria, qué es una fake news, qué es propaganda, que es difícil. Y aparte, claro, al ser tan cerrados, sobre todo los clubes o los protagonistas importantes, pues lo único que recibes son informaciones positivas. Claro, es más difícil sacar informaciones no negativas directamente, pero bueno, pues de cosas que no sean absolutamente positivas de los protagonistas. Volviendo hacia lo deportivo, ¿cuál es el deportista que más te ha llamado la atención o que has entrevistado y has dicho, sí, me gusta cómo habla, me gusta cómo es su tono, es su estilo? Tengo... O entrenador. O entrenador también. Sí, bueno, entrenador, yo creo que Vicente del Bosque es como el incomparable. ¿Es el comodín? Sí. Y la verdad es que era y sigue siendo una joya para nosotros, para los periodistas, por la atención que nos presta, por el cariño con el que te trata, y señor siempre educado y que da gusto hablar la verdad. Y deportistas, pues por ejemplo, Perico Delgado es un tío que me sí, es porque bueno, yo le veía de pequeño cuando corría, y luego bueno, pues me lo he encontrado de otra manera, y es un personaje que le he hecho algunas de las entrevistas más divertidas de mi carrera, desde luego, pero igual como personaje y por cómo nos trataba, cómo él se enfrentaba a cada entrevista, Fernando Torres me parece que era muy especial, y porque él no te daba una entrevista para salir corriendo. O sea, él te daba una entrevista porque tenía tiempo para dártela, o asumía el tiempo que necesitabas para hacer una entrevista de verdad. No es un tío que diera entrevistas cada semana, pero cuando te la daba te dedicaba tiempo, le podías preguntar de todo, y la verdad es que era un tío con un discurso muy interesante, muy bien armado, una cabeza bastante bien amueblada. Su entorno trabajó mucho para eso también, pero bueno, hay gente que trabaja y luego no tiene rendimiento, pero con Fernando la verdad que sí, daba gusto las entrevistas. ¿Y había algún jugador o algún entrenador que te haya causado así como este entrenador, como por ejemplo Mourinho, el carácter de Mourinho que tenía con la prensa, pero luego hacías una entrevista individual y era una persona increíble, se podía hablar con él? ¿Había algún personaje así deportivo? Sí, hay personajes que igual no parecen muy simpáticos o muy agradables con la prensa, porque bueno, pues también les ves en situaciones en zona mixta, situaciones que viene la gente con prisa. Pero por ejemplo, Saúl Ñíguez, que a veces no ha sido tratado con mucho cariño por la prensa,
porque aparentemente tenía un carácter difícil con nosotros. La verdad es que cuando lo he entrevistado, le he hecho 2 entrevistas bastante largas y la verdad es que me ha sorprendido para muy bien. ¿Y cómo así es la preparación de la vuelta? ¿Cómo es una preparación de la vuelta porque sabemos que es un formato muy amplio, son muchos días, a veces es un mes? ¿Cómo es esa preparación? ¿La vuelta o un giro? Un Tour Sí, bueno, giro y tour no he hecho, ¿Sí? he hecho vuelta, sí, 16 y bueno, tienes que preparar todo, tienes que preparar la parte profesional, que ¿Sí? bueno. Los viajes sobre todo. Porque... Los viajes es verdad que tiene la ventaja sobre otros eventos, sobre las Eurocopas ¿Sí? que hablábamos antes, por ejemplo, de que tú ya sabes dónde vas a estar cada día. En una Eurocopa, en un Mundial, llega un día que no sabes dónde vas a estar al día siguiente, dependiendo de si echan si en España a o la si selección no. o al equipo que sigues o no. Y aquí la ventaja es esa de los viajes. Son como más tranquilos, pero... Bueno, es más cansado en ese aspecto Sí. también porque te estás moviendo todos los días. Sí. No he calculado el tiempo que gastas en el coche, la verdad, de viajes, pero es bastante, son muchas horas. Y luego está eso, la parte profesional, que bueno, pues a veces te descuadra un poco la participación. ¿Sí? O, bueno, tienes que estar viendo la participación. Pues eso, yo que sé, este año, por ejemplo, en teoría todo el mundo contaba con Pogačar, hasta es verdad que lo anunció con tiempo, 2 o 3 días después del Tour anunció que no iba, ¿no? Pero bueno, tienes que estar atento a la participación. Los personajes, los Pogačar, sabes que no te va a dar una entrevista en carrera, ¿no? Pero bueno, que vas a tener que estar pendiente de él. Pero bueno, luego tienes que buscar otros personajes más o menos importantes que tengan historias que contar y que tengan historias curiosas. Y bueno, pues más o menos, sobre todo por los primeros días, ¿no? Porque el primer día es que todavía no ha pasado nada, y tienes que, pues eso, siempre hay personajes que te llaman la atención por su historia profesional, familiar o por lo que sea, o porque hayan tenido alguna cosa en su vida que llame la atención. Y bueno, luego es verdad que la carrera te va diciendo lo que tienes que hacer prácticamente, y te va diciendo qué entrevistas tienes que pedir o qué ciclistas tienes que seguir. ¿Y cómo viviste esta edición de la Vuelta? Porque dentro de todas las que han pasado ha sido la más movida. ¿Cómo se vivió desde dentro como periodista y cómo viste a los corredores, cómo están viviendo ese momento? Pues los vi, bueno, a todos, a los corredores, a los directores, a la organización. La organización, la verdad, bueno, a ninguno los he visto así, ni a directores, ni a corredores, ni a organización. Los he visto así en ninguna otra edición de la Vuelta, la verdad. Y estaban un poco desconcertados, sí, les marcaba mucho la incertidumbre, no saber qué iba a pasar al día siguiente, o no saber qué iba a pasar ese mismo día. Y bueno, pues estaban nerviosos, preocupados. Los ciclistas no te decían que tenían miedo, pero bueno, se veía en las caras que a lo se mejor veía porque había visto a su compañera que le habían tirado chinchetas y palos, y claro. Y bueno, y luego hablas, pues me ha tocado hablar pues con exciclistas estos últimos días, por ejemplo, y sí te dicen, bueno, pues sí, no reconocían que tenían miedo los compañeros y tal. Entonces, pues sí, ha sido complicada para ellos, para nosotros también, pero bueno, bastante menos, porque bueno, al final tienes que informar y ya está. No nos ha afectado directamente las protestas, pero sí ha sido bastante especial. Y así como para irte una situación que tengas que elegir, que te haya marcado así como el momento, aquí empezó mi carrera, o aquí di un salto para empezar en una nueva etapa. ¿Cuál has tenido alguna situación de ese estilo? Pues mi paso por el mundo, desde luego, es ahí descubrí un grupo de compañeros que dije, esto es lo que quiero hacer yo.
Y luego como acontecimiento, como hecho deportivo o como hecho profesional, eh, no sé si una entrevista a Camacho antes del Mundial de Corea, que ahí sí, porque además es que me acuerdo de que me encontré con un compañero del colegio que hacía un montón que no había, todavía no existía ni la ciudad del fútbol, estaban en Alberto Bosch, que está ahí cerca de la calle Alcalá, de la vale, puerta de sí. Alcalá. Y bueno, pues luego cogí el autobús para volver a mi casa y me encontré con un compañero del colegio, ya te digo, hace un montón de años que no veía. Y me preguntó, ¿de dónde vienes? Digo, entrevistar a Camacho. Y se descojonó. Bueno, pues sí. Y aquello, la verdad es que lo recuerdo con cariño. Sinceramente me acaba de pasar ahora mismo, hoy estaba en la mañana, he conseguido la entrevista con Rufián. Ajá. Y todos me decían, ¿cómo has conseguido la entrevista? ¿Cómo la has conseguido? Y a mí me encanta, o sea, me encanta estar ahí al pie del cañón, estar ahí, ir al congreso. Fui la semana pasada al congreso, lo encontré, le pedí el número y ahí estoy. Qué bueno. O sea, me ha pasado exactamente lo mismo. Uh-huh. Así otra pregunta, ¿cuál es el consejo que darías a, por ejemplo, a mí, a un joven periodista que está empezando? ¿Cuál es el consejo que nos darías para crecer y para seguir así dando el buen periodismo, no ese periodismo como... Mira, por ejemplo, lo de Rufián no es un periodismo de Vito Quiles, que es un poco de... Sí. Sí, ¿qué consejo nos darías? Bueno, sobre todo, sí, que para el periodismo deportivo una cosa fundamental es que te guste hacer lo que haces. ¿Sí? Porque, o sea, a ver, yo no estoy en el discurso este de los jóvenes ahora no se enfadan. Me parece que los jóvenes hacéis muy bien en reclamar vuestros derechos y en exigir vuestra todo lo que os corresponde. Pero es verdad que el periodismo deportivo, por cuando se da, te ocupa los fines de semana, te ocupa horarios tardíos. Trabajas 24/7, no puedes hoy estar el partido de España es, pues eso, y es pronto es a las 9 menos cuarto, sí. Pero bueno, sabes que vas a acabar tarde. Entonces, tienes que ser consciente de a qué te dedicas. Pero bueno, pues eso te tiene que gustar mucho. Y lo fundamental es eso. Y luego tener claro qué quieres hacer. Si el periodismo, hay muchas maneras de hacer periodismo, sí. pero el periodismo para mí no es el espectáculo en el que se convierte a veces. Entonces, bueno, es verdad que para el que quiera hacer espectáculo va a haber espacio seguramente también, ¿no? Pero sobre todo que no confundas el espectáculo con el periodismo. Así un poco ya de actualidad, ¿cómo ves esta selección española de cara al Mundial 2026? 26, sí. ¿Y cómo ves estos casos de que están hablando de Negreira o del Real Madrid? ¿Cómo ves estos casos de actualidad? Pues a ver, la selección la veo muy bien. O sea, sí. ¿Con ganas de esa segunda estrella? ¿Posibilidades? Pues sí, con posibilidades, sí. Pero bueno, igual hay demasiada euforia que hay que gestionar. Le pasó también a la selección en 2010, cuando todo el mundo esperaba que ganara el Mundial y llega el primer partido, pierde contra Suiza y ya parece que nos hundíamos. Pero sí la veo, para mí es una de las favoritas. No hay en la campeona de Europa, y siendo muy superior a casi todos. Portugal es verdad que le ganó la final de la Liga de Naciones, pero bueno, hay más candidatas de luego. Y en Sudamérica la verdad es que ahora mismo que siempre tienes Brasil y Argentina, pues Brasil no la veo y Argentina sí. Pero también me parece que tienen que gestionar qué hacen con Messi. Si sigue siendo la selección de Messi, Argentina creo que no puede ganar el Mundial. Si es la selección de Julián y de otros muchos, pues sí, y Messi, pues bueno, tendrá su figura en el vestuario y en el campo que hay que respetar, pero no puede girar todo en torno a Messi, me parece. Y aquí, pues hay varias candidatas, pero
Francia, Portugal sobre todo, Inglaterra, Alemania no la veo, Italia tampoco, pero bueno, luego puede pasar cualquier cosa. De aquí a un año puede, o sea, a casi un año pueden pasar muchas cosas. Pero es verdad que el juego de España da gusto verla y no hay una selección que apetezca tanto ver como España, yo creo. Y con respecto a eso de los equipos que te comentaba antes, estos casos que están habiendo, el caso de Negreira o el Madrid o el Valencia que está en casi en quiebra, ¿cómo ves esa situación con respecto a otros países? Porque por ejemplo Inglaterra, el que se gasta menos en fichajes, se gasta casi el primero o el segundo aquí en España. Hay una diferencia bastante grande con el presupuesto. Pues a ver, el caso Negreira pues es un caso así. No, es una... Joder, siempre se ha hablado, ¿no? De que los árbitros favorecen a los grandes y siempre se ha hablado de si favorecían al Madrid o si favorecían al Barça, pero lo que nunca habíamos visto es que un club pagara a un vicepresidente del comité de árbitros. Entonces, pues es un asunto verdaderamente grave y me parece que no está teniendo las consecuencias que yo creo que debería tener. O sea, sabemos que es muy difícil que aquí al Madrid o al Barça les pase algo, pero no pasa en Italia, por ejemplo, no pasa. En Italia hemos visto a la Juventus en segunda, hemos visto hace años al Milan en segunda o al Lazio por comprar partidos. Y hace poco aquí en la Ligue 1 al Marsella. Sí. Eso es, y bueno, y vimos, verdad que hace más de 40 años, pero Paolo Rossi en el Mundial de España es el máximo goleador y viene de 2 años sin jugar, sancionado por compra de partidos, apuestas ilegales. Así que me parece que es un asunto demasiado serio y que no sé si está teniendo la trascendencia que debía tener. Y luego, pues cosas como el Valencia, pues me parece una pena y es un reflejo del fútbol moderno, que se convierte en un negocio, en un espectáculo, que bueno, pues tenemos que asumirlo y ya está. Pero es una pena que el fútbol se despegue de lo que es el fútbol y siempre se mira de la afición y pues lo veíamos el otro día con el partido de Miami, con el presidente del Villarreal que decía que las peñas que no aportan económicamente, bueno, pues las peñas económicamente no te aportarán ahora, pero te han dado la vida desde que estabas en segunda B y bueno, pues porque aparte me parece que para crear un sentimiento con un equipo, con la afición, es fundamental el contacto real, el contacto en el campo y cuando se convierte en un negocio que manejan señores de tráfico de tal y que no tienen ningún compromiso, ninguna relación con el club, ni con la ciudad, ni con la región donde están los clubes, pues se desvirtúa un poco eso. Y eso es que me parece fundamental que haya, para que haya nuevos aficionados, siempre hablas con gente de organismos, de clubes, tal, de UEFA, y te hablan de la preocupación porque los jóvenes no ven un partido completo, por ejemplo. Pues es que yo creo que es fundamental que puedan ir al campo a verlos. Para un niño, yo creo, a mí no se me olvida que mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a ver el España-Alemania del Mundial 82, que yo tenía 7 años. Y eso te genera un interés por el fútbol y te genera un compromiso y una relación con el club o con la selección que no se puede generar de otra manera. A mí siempre me gusta terminar con la pregunta que es, cambiando las tornas, ¿qué me quieres preguntar a mí? Sí, es cambiar las tornas. El entrevistado me pregunta al entrevistador. Pues a mí hay una cosa que me genera siempre curiosidad cuando hablo con gente como tú, con estudiantes, con periodistas jóvenes, es ¿qué queréis hacer? Pues, ¿qué quiero hacer? Pues quiero que mi proyecto que estoy ahora,
quiero que crezca, quiero que se vea reflejado en lo que estoy haciendo. Además quiero ganarme, no sé, más la confianza que ya la tengo en donde estoy, que es en la SER. Quiero generar un periodismo bueno, no ese periodismo fanatismo de me gusta por ejemplo el Barça y voy a ir solo con el Barça, y el Madrid lo voy a dejar de lado y le voy a tirar perdón por expresar, mierda, porque es el Madrid y es el anti. No, a mí me gusta el periodismo de verdad, que si el Barça lo hace mal, lo hace mal, que si el Madrid lo hace mal, lo hace mal, que si el Atlético lo hace bien y el resto están un poco mal, el Atlético está bien y hay que comentarlo. Es el periodismo que quiero yo, no el periodismo de ese fanatismo que encuentro. Sí. Ha sido un placer, muchas gracias. Pues nada, lo mismo te digo, y que tengas mucha suerte con tu proyecto. Muchas gracias. Que será bueno para todos. Sí, yo creo que sí. Así que ha sido un placer. Muchas gracias. Y